Tarot y Cábala. El Adán Kadmon. Salimos ¿cómo les ha ido? Excelente. Gloria, usted no fue la que había encargado esto. Ya la tengo. Pensé que era usted. La Isis que ella es, se me olvidó el nombre. Omaira. Bueno. Bueno, estamos en un curso de tarot, curso práctico psicoespiritual de tarot. Como era necesario hacer un trabajo profundo, ya con la cábala nos vamos a dar cuenta dónde entra el tarot en todo el proceso de la creación. Como camino, este curso está enfocado básicamente desde las tradiciones esotéricas. Las tradiciones son las que dan las raíces, pero el árbol solo no es la raíz. Pero el árbol sin raíz no es árbol. Vienen nuevos conocimientos, porque el conocimiento como la creación no para. Pero si no tiene raíz, si no conoces las raíces, te embolatas muy fácil. Ahora están saliendo nuevas teorías muy hechizadoras y la gente, si no tiene raíz, se embolata fácil. Está en la raíz. A partir de aquí ese árbol se puede extender todo lo que usted quiera. Pero tenemos que mirar la raíz. Lo que las tradiciones esotéricas, los antiguos maestros recibieron. Y a partir de ahí ya usted puede construir todo lo que viene y más en esta nueva era. En este curso práctico psicoespiritual de tarot, estamos en la parte del tarot y la cábala. Ya vimos generalidades, introducción, definición, todos estos aspectos. Y entramos al rayo de la creación. Quiero hacer un paréntesis. El curso lo estamos haciendo para los dos hemisferios. Usted decide hasta dónde va. Esta parte teórica es para el hemisferio izquierdo. ¿Se acuerda que una vez les hice sobre el conocimiento intuitivo, el conocimiento lectivo y todo? Este curso va para los dos hemisferios. La parte del hemisferio derecho la tienen que hacer ustedes. Si deciden, les entregamos un esquemita a través del dibujo, la pintura, muchas cosas puede que no entienda, pero si las hace, puede intuitivamente con la parte teórica comprender muchas cosas. El primer esquema, no sé si ya lo hicieron, es el de los nombres cabalísticos y el número. Ese es el mismo. Pero el árbol sefirótico es solo una pequeña parte de toda la cábala, ¿correcto? El segundo es el de las dimensiones, pero ese no lo he terminado todavía. Tenía que tocar el tema de la semana pasada para poderlo terminar, porque estoy en desacuerdo con algunas cositas ahí en base a lo que la ciencia ha aportado. Sí. Después lo corregiremos. ¿Se acuerdan del segundo? No sé si lo están haciendo. Ese lo terminaremos apenas terminemos el tema del Adán Kadmon, correcto. Corregiremos ahí, diré mi punto de vista, diré lo que plantea las tradiciones esotéricas, diré lo que plantea la ciencia y diré mi punto de vista. Sí, ya ustedes mirarán. Sí.
El tercero lo puse como tarea, que era el descenso del poder o el descenso de la divinidad, ¿se acuerdan? Pero sin los senderos. Cogimos este, pero aquí lo hicimos aquí. ¿También se acuerdan de él? ¿Cómo bajó? Desde el absoluto. Ojo, todo esto está dentro del tercer círculo del absoluto, no hay nada afuera. Mire, por eso le hacemos aquí, si lo ven en el esquema, como un círculo que se une con el de abajo, porque la hojita no da, correcto, abajo y arriba, como para comprender mejor el asunto. ¿Cómo bajó? A través del rayo Kidanok, sí, esa energía. Ese es el descenso del poder o el descenso de la divinidad. Sí, ahorita ya los que no la han tomado, porque muchos ya la han tomado. Y el mismo camino, pero de ascenso, que es el otro, sí, sería la 4, el retorno a la divinidad, o el poder y la fuerza, que ya sería el mismo camino, el otro es desde el absoluto a Malkut, y este sería de Malkut al absoluto. Lo deben de ir haciendo. Sugiero que los triángulos los pinten de diferentes colores. Ojalá en orden de vibración. Es muy lúdico. Ustedes deciden. Sí, enseguida se lo muestro. Sí. Pero es ir comprendiendo lo que es gráficamente lo que hemos venido haciendo ya para el hemisferio derecho. Ahí está el cuarto. ¿Los triángulos o los círculos? No, los esquemas. Sí, hacerlo. Puse de rojo el descenso. Usted verá qué color lo pone. Pongo de verde el ascenso, porque es desde el corazón que podemos hacer ese trabajo. Sí, pues hablo del rayo. Ya hablamos que ese rayo es el zigzag de la creación como se hizo. Y ahí vimos que tenía que ver con el Raku, que tenía que ver con la runa Si, que tiene que ver con la asana de la silla o el rayo, y de ahí por qué el Raku es el símbolo más poderoso en el Reiki, que realmente es en el budismo, que la raíz del Reiki es el budismo. Lo que conocemos del Reiki es nada más una exteriorización de un proceso alquímico interior, y la gente se quedó pues como sanando el cuerpo, ¿sí? Por eso lo hemos dictado pues, en el curso nivel 3. Ese es la 4, correcto. Y la 5 sí, no hay, pues pueden tomar, pero ese sí es a mano. Es este. Después le toman fotico. Ahora préndame la luz, por favor, que está un poquito oscuro. Sí. Y este es el que llamamos las 3 vías y el Sansara. ¿Cuáles son las 2 vías? Esa en que descendió, que ya vimos, esta que vimos aquí, la que descendió y ascendió, que es la misma, pero lo mostramos en un esquema gráfico. Sí, los pintamos de rojo y azul porque son los 2 colores del elix, de los 2 elixires que hay que conciliar internamente a nivel alquímico. 2 ciencias nos robaron, la alquimia y la cábala. La cábala es el conocimiento y la alquimia es la práctica. Ciencia y arte. Fueron muy sabios al hacer eso, el enemigo secreto. Sí, entonces, los 2 elixires, por eso los superhéroes por lo general son rojo y azul. Usted va a notar que casi todos los superhéroes se visten de rojo y azul. ¿Sí? No porque sean hinchas del Medellín, sino porque realmente los 2 elixires que hay que hacer, la alquimia interior, sí, son de esos colores. Entonces, por eso ya, ahora le toman, aquí ya está todo lo que explicamos anteriormente teóricamente en torno a lo que era, cómo bajó la energía, cómo debía subir, cómo nos enredamos en la rueda del Sansara, cómo bajó a través de los clifos a los mundos subterráneos, infiernos, sí, y cómo por allá tiene el patrón la puerta trasera. Y entonces, esta sería esa, ya ustedes pues, sería muy bueno, cada quien decide. Sí.
¿Cuál nos queda faltando? Y no hemos empezado todavía, supuestamente, el árbol sefirótico, que es el que nos va a gastar un montón de esquemas. Vamos a hablar, entonces venimos trabajando, después del rayo de la creación, que vimos cómo se crearon los mundos y después cómo bajó a través del rayo Kidanok, cómo bajó la esencia hasta el mundo físico y de ahí todavía cómo siguió a través de la trampa para limpiar los que no hacían el trabajo a través de el samsara y esto que ya explicamos. Sí. Después de comprender eso, entonces entramos a ver el absoluto. Todo está en el absoluto, lo veíamos, vimos las tres esferas, hablamos de ellas y cómo todo surge desde la tercera esfera del absoluto. Después vimos el rayo Kidanok, que es a través del cual el absoluto empieza a exhalar y a inhalar. Como decir que usted en su respiración es un rayo de vida. Sí, haga la comparación, el símil como para que lo entienda. Y eso ya todo lo hemos explicado. Estoy haciendo un resumen porque algunos no vienen, ¿no? Y de todas maneras, como en toda película, en toda temporada hay que ir haciendo el desatraso ahí porque... Sí. Vimos el rayo Kidanok, desde lo que plantean las tradiciones, hice todo un empalme con lo que plantea la ciencia, los grandes pensadores de toda la historia de la humanidad, los nombres que ha tomado, como de pronto ampliaré un poquito esto cuando hable del ki, el amor, la energía de la vida, eso más bien, eso lo vamos a tocar de pronto en la tutoría de yoga, para poder comprender el ki, que no lo hemos... Dos energías salieron del absoluto, o solo una salió, el amor, pero el amor el amor da la vida, pero para seguirla alimentando y nutriendo, sacó la fuerza del ki, el chi, el prana, ¿sí? Y de ahí para, pues eso será otro tema en otro momento. Entonces ya vimos eso, vimos el huevo cósmico, qué papel juega ahí, sí, sobre todo ahora que coincidió con el mundial, sí. Y después del rayo Kidanok, que ya lo tocamos pues como hasta vimos el bosón de Higgs, les hice unos esquemas desde la ciencia, desde lo que hasta dónde ha llegado la ciencia. La semana pasada bajó el televisor, así como bajó el rayo de la creación, como lo habla la cábala. ¿Cómo? Así como bajo el rayo, así baja el televisor para mostrar unos videos, y eso que no me alcanzó se los recomiendo. Busquen ahí en YouTube el misterio de la materia oscura. Dura 10 minuticos, ese no me alcanzó la semana pasada para mostrarle. Y el misterio de la energía oscura. Porque estamos hablando, recuerden que cuando empezamos hablando del absoluto, que se habla de el velo de la energía, sí, como del velo oscuro de la creación. Se llama el misterio de la materia oscura. Oscura, son unos videitos de 10 minuticos, 7, 8, sí. ¿Y el otro? Y el misterio de la energía oscura. Bueno, como para que vamos comprendiendo, no solo la visión de la cábala, sino que hoy tenemos la ventaja que no habían 20 años atrás, sí, de estar YouTube, de estar los videos, de la ciencia. El bosón de Higgs lo encontraron apenas ahora hace poquito, sí, todo ese tipo de cosas, a pesar de que matemáticamente ya lo venían buscando hacía rato, sí. Bueno, entonces vamos a ver hablar otro concepto que tiene que ver con el Adán Kadmon. Ya vimos el absoluto, el rayo Kidanok, sí. Adán Kadmon. Unos términos de cábala que normalmente cada vez se van perdiendo. Como otro término que ya casi que se perdió, el macroposopos y el microposopos. Ya son términos cabalísticos que cada vez se han ido perdiendo más. Pero como nos toca hablar de las raíces, hablaremos de ellos para que comprendamos qué es. Entonces vamos ahí, en el asunto. Antes de continuar, sugiero, ¿dónde me quedó? Que también lo hagan como tarea a nivel esquemático.
¿Se acuerdan? Cuando vimos el rayo de la creación desde el punto de vista del taoísmo, sería muy bueno desde la cosmogonía china que también lo hagan cuando les quede rato. Yo creo que ustedes le sacaron copia a esto. Sí. No es lo mismo usted tenerlo ahí que hacerlo. Sí. Sáquele el ratico. A este esquema le quedó faltando la matriz de 64 por 64. Y ojalá lo hicieran con los trigramas, con el nombre del trigrama y el trigrama. O sea, esa matriz es fácil. Usted coge y hace un cuadro que es el tablero del ajedrez. Hace un cuadro. Igual, 8 por 8. Sí. Y ahí los hace. Entonces, ¿qué hace? Coloca los trigramas aquí, en este orden, como los tenemos en este esquema. Sí. Es un ejercicio que va a ser para el hemisferio derecho, ¿correcto? Y vuelve y los coloca aquí, descendente y en forma horizontal. ¿Lo estamos entendiendo? Entonces, debe ser grandecito. Entonces, supóngase que aquí hizo este. Aquí está este. Entonces, y aquí hace este. Supongamos, bueno, el mismo. Correcto. Entonces, ¿qué iría en este? El hexagrama. La suma de este con este. Ahí iría. Y así es como se construyen los 64 hexagramas. ¿Lo entienden? El ejercicio. Como que no dan todo lo... ¿Sabemos hacer un cuadro de 64 por 64? No. Sí, Cuadro de 8 por 8, perdón. Sí. Hasta ahí bien. Coger los trigramas que están en el esquema y hacerlos aquí. Sí. Son otras líneas. Sí, los trigramas son los tres. En forma horizontal. Y hacerlos verticalmente los mismos trigramas. Sí. Eso los hace afuera para que le quede. Sí. O sea, los tiene que hacer fuera de. Quiere decir que si hace la matriz de 8 por 8, esos trigramas deben de estar aquí encimita y aquí, correcto. Cada cajón es la sumatoria del horizontal por el vertical. Es eso, o sea, los hexagramas que va a construir deben ser suficientemente grandes para que pueda construir, correcto. ¿Y cuál ponemos arriba? Arriba el del horizontal y acá, y le va a dar los 64 como para que lo haga como ejercicio, ya que si lo quiere hacer, queremos hacer el curso no solo para el hemisferio izquierdo, sino también para el derecho. No hay afán, usted verá cuando lo hace, pero eso es pura información y activación de eso. ¿Alguna duda en torno a ese? No hay afán para ese y ahí están los otros. Entonces, este iría aquí, que en los libros, pues de hecho este esquema no aparece en los libros normales, sí, y le va a ayudar a comprender mucho. No solo la visión taoísta, sino la misma cábala, comprender la otra visión, para poder entender. Ese iría aquí abajo, que como no alcanza, entonces sería, aquí puede hacer un esquemita sencillo y hacer en otra hoja ya grande para que le quepa con todos los hexagramas. ¿Y los trigramas cómo es que se construyen? Sugerimos que hagan eso para que puedan lo mismo lo van para que menos el de la Dan Cadmon menos este. Sí. Guillermo,
Pregunto si le sacó copia que usted le había perdido Yo saqué una copia para mí, pero lo más normal es que vuelva y aparezca. Pero sí saqué una copia porque no... Saqué una copia para mí, ya que usted me lo había prestado. ¿Queda claro entonces lo que vamos y hasta dónde vamos? Vamos a hablar del Adán Kadmón. Cuando la divinidad se proyectó en forma expansiva y creadora con la exhalación, se manifestó bajo la forma del Adán Kadmón. Cuando se manifestó con él. Esta manifestación de la divinidad, llamada el Adán Kadmón, es el hombre primordial o el hombre celeste. O sea, cuando el absoluto empezó a exhalar y dio origen a la creación, dio origen al hombre celeste, a nuestro hombre primordial. Dice la Cábala que este Adán Kadmón, el hombre primordial u hombre celestial, está revestido con los atributos divinos, los 10 sefirot. En otras palabras, el árbol de la vida. Está revestido. Se los pongo de una forma clara y precisa. Tú, que no eres el cuerpo, que estás más allá del pensamiento, tú que realmente eres lo que piensas, sientes, tu voluntad, tu conciencia y de ahí para allá, estás revestido con un cuerpo físico. ¿Lo entendemos? Para poderse manifestar, para poderse ver. Si no hay este cuerpo, no hay pensamiento, no hay emoción, no hay forma de expresarse la conciencia. Para que lo vamos entendiendo, bajamos de ese nivel a este. La divinidad se expresó, sí. Y los atributos, el cuerpo de ese ser es el árbol sefirótico. Es lo que quiere decir, lo que ha planteado la Cábala. Y enseguida lo vamos a desmenuzar para hacer otros 2 esquemitas más y poder comprender mejor el asunto. ¿Cogiste la mano? ¿Cierto? El Adán Kadmón también es llamado el hombre arquetípico. ¿Y qué entendemos por la palabra arquetípico? La realidad espiritual. Pero la palabra como palabra. Es un símbolo, es un esquema, sí. O sea, realmente la divinidad lo que creó fue al Adán Kadmón. Eso somos nosotros, sí. Es el mismo Adán del paraíso. No, de ahí sacaron la palabra, porque es que Adán es un símbolo. Tanto el paraíso, el Edén, y hay todas las teorías del mundo. Pero mire que está asociado, porque hablan del Adán como el primer hombre. Y no es físico, mire que ya está hablando, o sea, es una de las interpretaciones, no es físico. El Adán, cuando se habla de la creación, de que el primer hombre que se creó fue el Adán, ¿cuál fue el Adán que creó según esto? El Adán Kadmón, que es ¿qué? El hombre celestial, que es lo que vamos a ver ya de lo que somos. Y por eso voy a mostrarles unos esquemitas con el cuerpo para tratar de entender ese asunto, como me gusta a mí, con masa. Sí. Entonces mira, que a pesar de que así como hay historias de cómo se formó, cuál fue el primer hombre que formó la tierra a nivel de la tercera dimensión, la metáfora de la creación del hombre, lo primero que se hizo fue el Adán. La iglesia pues no le quitó el Kadmón, lo sacó de la Cábala como siempre, cogió los fragmenticos que le interesaba para construir el pedacito que le interesaba a ellos, ¿sí? Entonces el primer hombre sí es Adán, pero no es un señor, como normalmente nos han hecho creer, ¿sí?
Hablo desde la reina, o sea, a nivel espiritual. Otra cosa es esa misma historia ya llevada a cómo apareció el primer hombre en la tierra, que también hay todas las clases de teorías que pueda usted imaginar. El Adán Kadmon es el auténtico rey. Algunos me han oído hablar que yo he hablado un poquito sobre el rey. El rey es el hombre que se hace Dios, o es el Dios que se hace hombre. Siempre están las dos direcciones. Y dije que por ahí tengo una conferencia, en alguna ocasión la dicté, sobre el arquetipo del rey. De pronto nos toca hablar un poquito de eso cuando cojamos el tarot, que vamos a hablar del tarot psicológico y del tarot espiritual hasta donde nos dé. Sí, donde uno de los símbolos del tarot de Marsella es el rey. Sí, que son deformaciones, no deformaciones, baja, la energía bajando. Sí. Está el animal intelectual. Sí. Está la sota, que tiene que ver con el escudero. ¿Han oído hablar del escudero? El sirviente del caballero. Sí. Está el caballero. El caballero está el rey. Del rey está el mago. El rey logra conseguir una diadema de oro que se la pone en la cabeza. Esa diadema es el círculo, quiere decir que domina, controla, maneja su mente y está puesta al servicio del espíritu. Esa es la diadema que se pone. Un hombre debe ir, si va hacia Dios, va de animal a Dios, siempre lo he dicho, correcto. Pero cuando pasa, hay que pasar por humano, y del humano debe empezar a escalar los títulos divinos, por decirlo de alguna forma. Y el primero es hombre, y ser hombre es ser rey de la naturaleza, es dominar la mente y ponerla al servicio del espíritu. Ser rey no es que yo me postule rey ni ponerme una corona de oro, implica un símbolo de un trabajo espiritual. Antes del rey está el caballero domina a la bestia, siempre es el que defiende al rey, ¿no lo han notado? Y el nivel anterior es el escudero, que el escudero es el sirviente del caballero, en ese escalón va. Los que no son ni siquiera escuderos es el pueblo, el que está ahí, vegetando, que no está haciendo nada, el animal todavía humanoide. El que empieza el camino es el escudero, que es la sota, en la baraja española. Después viene el caballero, que es el que domina la bestia. Sí, maneja la espada y las armas, que vienen de alma, un trabajo para conquistar el alma. Sí. Viene el rey, que ya no necesita eso, como arquetipo tiene la espada, pero ya no la usa, aunque es el mejor guerrero de todos. Para poder llegar a ser rey tiene que haber sido el mejor guerrero. Correcto, ya hizo el trabajo de ganarse la diadema. El mago ya no es rey, dejó la materia. Sí, y él no tiene la diadema, pero después viene el santo, donde la corona, la diadema se eleva. Son los niveles, pues, en otra forma de mostrar esos niveles arquetípicos del trabajo que usted va haciendo. En la cábala lo veremos con los términos de ángeles, arcángeles, tronos, serafines, cómo se va logrando. El primer nivel es hombre, rey de la naturaleza, tienes que ser rey. ¿Por qué hablo de esto? Porque el rey es el Adán Kadmon, ese es el auténtico rey. Ser rey es ser descendiente de Dios. Todo lo que es la monarquía que existió en la antigüedad y aún hoy en día es lo que queda de los descendientes de los dioses que bajaron del cielo. Por eso se dice que el rey tiene sangre azul. Realmente son Anunnakis y todo eso, están camuflados, esas monarquías hoy en día. Pero antiguamente siempre se decía que el rey era descendiente, lo decían los egipcios, lo decían los chinos, eran descendientes directos de Dios, y así fue. ¿Qué está diciendo eso? Es un hijo de Dios. Entiéndalo en el nivel que pretendemos. El rey es el intermediario entre la divinidad y el humano. Debemos conquistar el rey, que es el Adán Kadmon.
Si bien así se sucedió en el linaje, después vino la época de hierro de la humanidad, la Kali Yuga, donde ya usted, por ejemplo, solo con un ejército fuerte iba y vencía todo este imperio y usted se proclamaba rey, se ponía la corona. Sí, y muchos en la edad negra de la humanidad fue así, pero eso no era así. O sea, realmente son linajes de tipo espiritual. Es un proceso. Y cuando se habla del rey, estamos hablando del Adán Kadmon. Enseguida le vamos a mostrar en qué parte del Adán Kadmon, porque de eso se trata, de que veamos y entendamos esto. El hombre celestial, el hombre primordial, el hombre espiritual que nosotros somos. Eso es en otras palabras. Antes de llegar a este cuerpo, ¿qué fue lo que hizo? El absoluto cuando hizo, o sea, fue la forma de expresar la manifestación. ¿Hasta ahí está quedando claro el asunto? Bueno. Entonces estamos hablando del rey, ¿correcto? A este hombre celestial los antiguos cabalistas lo dividieron en dos partes. El macroposopos, que es el rostro divino, y el microposopos, que es el rostro menor. Adán Kadmon lo dividieron en dos, ¿no? Dijimos que el Adán Kadmon en el cuerpo era el árbol sefirótico, correcto, se expresaba. El macroposopos, términos que ya en Cábala casi no se oye. Está compuesto por la corona sefirótica, los primeros 3 sefirot, Keter, Chokmah y Binah. Y se le conoce como el gran rostro. Y es el hombre... Ese es el hombre... No, el hombre celestial es todo el árbol de la vida, que es el Adán Kadmon. Lo que el Ain Sof Aur, a través del rayo Kidanot, creó. Sí. Estamos dando forma a lo que... Porque normalmente quien habla del Adán Kadmon lo nombra piquito y chao. Sí. Estamos tratando de hacer el estudio lo más profundo. Haga de cuenta que es la cabeza, el gran rostro. Este es el gran rostro. ¿De qué? Del rey. Del hombre arquetípico, del hombre celestial. Esto es lo que somos internamente. Recuerden que estamos respondiendo a las preguntas. ¿Quién soy? Esto es lo que eres. ¿De dónde vengo? Ya hemos hablado de el rayo, cómo descendió la energía, cómo sube, para dónde sigue, cuando ya vimos eso. Estamos respondiendo, la Cábala responde esas preguntas existenciales. Por eso fue que el enemigo secreto, esta era una materia prohibida. Quien hablara de Cábala en época de oscurantismo significaba la muerte. Buscaban la forma de borrarlo de la faz de la tierra. Entendemos entonces el macroposopos o el gran rostro y el microposopos son términos cabalísticos, pero es bueno que los tengan, no se usan mucho, pero es bueno. Está formado, ojo, aquí me equivoqué, por los 6 sefirot siguientes. Mire que Malkut no está considerado ahí. ¿Por qué creen que no está Malkut considerado? Este que es el 10. Porque es el cuerpo, eso es temporal, eso viene y va. Esto es eterno. No muere, no se acaba con la muerte. El microposopos o el pequeño rostro está compuesto por los 6 siguientes sefirot. El cuarto que es Chesed, el quinto que es Geburah, el sexto que es Tiperet, el séptimo que es Netzah, el 8 que es Yod y el 9 que es Yesod.
estamos constituidos. El rostro menor y el gran rostro. Podríamos decirle, eso se me ocurre a mí, sí, que la cabeza y el cuerpo del hombre arquetípico, del hombre celestial, sí. Y lo que se conoce como el reino o el mundo de la materia. Este es el que es temporal. La importancia de Malkut, recuerden que los nombres los tienen que ir sabiendo, por eso está el primer esquema. Sí, la importancia del reino es que sin este no es posible hacer nada aquí. O sea, esto ya está. Cualquier posibilidad de trabajo, de cambio, de alquimia, de transmutación, de hacer un trabajo, está aquí. Y ahí es donde está la trampa. Sí. Aquí. Por eso el maestro Samael dice, hasta Dios necesita de la materia para poder expresarse. Cualquier posibilidad de crecer, de transformar, está aquí. Sí. Estamos hablando del Adán Kadmon, el hombre celestial, el hombre que tú eres. Esto es lo que se cambia vida tras vida. Darme cuenta de esto conscientemente en una existencia es mejor que aprovechemos. Porque ¿cuánto puede necesitar para usted darse cuenta de esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Esto es lo que vamos a estudiar a partir de ahora, por ahí unas 15 clases. Porque no hemos hablado del árbol sefirótico, apenas vamos a empezar a hablar. Hemos hablado de la introducción, del absoluto, el rayo Kidanot, hemos hablado de todo lo que tiene que ver con el proceso de la creación, pero no el árbol, lo que somos. Guillermo, ¿y cuál sería la intención de que los cabalistas hicieran esa división entre el macrocosmo y el micro? ¿Con qué objetivo? Porque uno es sin manifestado. La corona es el ser. Este es el ser. Este es el ser. Y esta es la manifestación de ese ser. Realmente nuestro trabajo está aquí. Enseguida lo vamos a ver. Voy a terminar aquí para terminar de explicar cuál es el alma, cuál es el espíritu, dónde está la conciencia y estos elementos. Sí. Casi que ese diagrama debemos aprenderlo a hacer casi que de memoria ya. Sí. Es lo que nos vamos a dedicar a estudiar ahora que cojamos paso a paso el árbol sefirótico. Es donde nos vamos a enfocar mucho. Tanto gráficamente, las columnas, los triángulos, cómo se relaciona el uno con el otro, qué es uno, qué es el otro. Sí, todo ese tipo de cosas es lo que vamos a estudiar pues todos estos días. La primera Trimurti viene a ser nuestra naturaleza del ser, que viene a ser el macroposopos o el gran rostro. Estoy hablando de los términos que se usaron en la antigüedad. Lo otro, Marta, era que en la antigüedad no había ciencia para acompañar esto. ¿Sí me entendés? Tiempos donde ni la electricidad existía. Entonces hablar pues eran cosas que una persona las cogía y no alcanzaba a entender. Y esto era pues celosamente guardado. Y el microposopos, que es el rostro menor del Adán Kadmon, del hombre celestial, muestra la naturaleza de la manifestación. Primero muestra la naturaleza del ser, el macrosopos. El macrosopos es la naturaleza del ser. Y el micro De la manifestación. Más adelante hablaremos pues ya cómo se habla, estoy hablando de lo que hablaban los antiguos cabalistas, después hablaremos de lo que vienen ya en el siglo pasado, cuando nuevos cabalistas, la visión que hablan de eso. Y este microposopos está constituido por los 6 sefirot que están debajo de la corona. La corona es la primera Trimurti, el primer triángulo que usted ve. Es la corona del rey. Arquetípicamente este sería el rey
Y esta es la corona. Estoy hablando del hombre celestial que está más allá de la polaridad. Por eso ganarse una corona no es hacer guerra o cogerle y yo ponérmela aquí. Eso no tiene sentido, es un símbolo. Ponerse una diadema de oro aquí, con piedras preciosas. El solo circulito. La gente pone un chum de los indígenas. Es una defensa a nivel energético. Pero ya eso sí realmente lo encarnó. Tu mente está manejada por el espíritu. Ahora por ese penacho de plumas que se pone un rey, un cacique, es el equivalente a la diadema, a la corona del rey. Pues que no es el cacique pues del vallenato. La corona del rey, mire, esto es un arquetipo de ese símbolo del hombre que se hace Dios. ¿Lo estamos entendiendo? La corona es que la primera Trimurti, el ser auténticamente se expresa en tu mente. O sea que rey no es cualquiera. ¿Lo vamos entendiendo? Por eso ser hombre implica ser rey de la naturaleza. Ahí enseguida les explico la trampa que puso el Creador para ese asunto, porque ser rey no es tan fácil. Implica ser dueño, no esclavo de sí mismo. Y hay una naturaleza inferior muy compleja. Muy bien. Rey Mercurio representa el planeta. El planeta es el escenario. Ese era el campo de juego. Este microposopos es el universo manifestado y representa la concreción de lo abstracto. ¿Qué entienden por esas palabras? Concretar lo abstracto. Ay, sí, si la Trimurti es abstracta. Si el ser, si el espíritu es abstracto, el microposopos, que es el rey, es la concreción de lo abstracto. Es la forma como los cabalistas explicaron esto del Adán Kadmon. Entonces, otro de los esquemas que debemos hacer es este. El de el Adán Kadmon, que contenga. Es bueno que le pongan pues los nombres hasta que se los sepan. Sí, que está en la primera. Sí. Reino, microposopos, el pequeño rostro que es el rey, y el macroposopos o el gran rostro que es el ser, el inmanifestado dentro del hombre, ¿sí? Y la concreción, la manifestación ¿de qué? De ese inmanifestado es el microposopos. Y el cuerpo, que es donde se puede hacer la posibilidad. Veamos esto en los términos modernos. En los términos modernos, diríamos que este macroposopos o el gran ser es lo que conocemos como el espíritu. Que todo el mundo habla de esto y casi nadie sabe de qué se trata. El gran logos, sí. El microposopos, que es el rey, tiene que ver con el alma. Qué bien. O sea que la... Pero, ojo, porque es otro esquema, el alma viene hasta acá. Hasta la 8 y 7. Hasta el 8, hasta Yod. 9 que es Yesod, el cuerpo vital, después lo veremos. Cuerpo físico, cuerpo vital. Sí. Estamos del espíritu, el alma y el mundo físico, hablando de los 3 niveles que nos constituyen. Lo hemos hablado mucho. Que alguna vez me hicieron esa pregunta aquí. Entonces aquí hay 2 esquemas a hacer.
Uno, el del Adán Carmón. Y dos, el de la constitución multidimensional del ser humano, ya no desde este lenguaje cabalístico antiguo, sino en nuestro lenguaje de hoy, donde cambiamos esto por espíritu, esta parte hasta el 8 por alma, y los dos últimos sefirot como el nivel del cuerpo físico. Ahí queda otro. Voy a dar una cosa sobre Sí. Macroprosopus. Es el ser gigante cuyos órganos y partes internas son las galaxias, los planetas, las estrellas. Ya, ese es el macro. Y el micro somos nosotros, los viejitos. Es el molde original. O sea, lo que para nosotros somos llenos de átomos, tantos órganos, somos llenos de esferas. Entonces, todos los mega universos, 7 que hay, son solamente el cuerpo del Macroprosopus. O sea, un gigantesco hombre que camina. Ya fuera Es esa. una concepción libre. Nosotros somos una pequeña partícula de un gran ser. Y estoy hablando del planeta. Y dentro del planeta es apenas un átomo, del cual nosotros somos una subpartícula. Pero estoy hablando del arquetipo del hombre celestial. En este orden de ideas, entonces, el alma le toca recorrer 7, 8, 9, no, espera, 7, 8, 7, 6, 5, 4. La materia. No, la materia no. A ver, no me vaya a enredar. ¿Qué era lo que me...? Espere, María, y verá, vea, la materia viene a ser el 10, incluyendo el 9, que es el cuerpo vital. El campo energético. ¿Se acuerdan cuando vimos que entre la molécula y el átomo hay una serie de campos y fuerzas? Donde está el magnetismo, donde está la gravedad, donde hay un montón de... Y estoy hablando de las energías que son solo el colchón de la vida, apenas la periferia. Sí, entonces, ese es el que constituye eso. Entonces tú dices que La frontera, lo dijimos. La frontera entre esta que es la tercera y la cuarta dimensión es los cromosomas. Entre los cromosomas y la molécula, lo vimos la semana pasada. Entre los cromosomas y las moléculas, estudienlo en esos esquemas de libros de química y de biología. Sí, esa es la frontera entre la tercera y la cuarta dimensión. Bueno, entonces de ahí viene el alma. 8, 7, 6, 5, 4, ¿cierto? ¿Le tocan dar esos procesos o simplemente el alma viene a vivir el proceso en la parte física? Entonces avanza todo eso. No me lo vea como algo ajeno, realmente, mire. Viene del absoluto el rayo Kidanok y empieza a manifestarse. Ya lo vimos el rayo, ¿se acuerdan? Y empezó a formar, hizo a Keter, Keter hizo a Chogma, Chogma hizo a Binah. Aquí aparece la madre, dejémoslo para otro momento, ¿sí? Viene descendiendo, esto es el ser, inmanifestado todavía para nosotros. El Logos, sí, ¿cómo es? La primera Trimurti, la corona, sí. Él se proyecta, no está en los senderos, es en el proceso de creación. Esto, por eso no lo hacemos siempre, solo lo hicimos. Mire que eso no está en los senderos. Los senderos son una parte del árbol sefirótico, sí, eso lo veremos más adelante. Pero del 3 surge de Binah, de la pareja celestial, porque aquí está la madre, sí, aquí está Shakti Shiva. De esta surge Chesed, que es el íntimo. Ya empieza a manifestarse el ser. Correcto. Y esto está en la sexta dimensión, que también son mundos espirituales. Que la gente habla del mundo espiritual, pero no tiene claro esos asuntos. Sexta y séptima dimensión son los mundos espirituales, que cobija el alma y el espíritu. Sí, aquí el íntimo. El íntimo se desdobla en Geburá. Cada uno de estos los vamos a trabajar ampliamente, paso por paso, relacionándose uno con los otros. Pero como me hizo la pregunta, esto es lo que se conoce como el alma
divina y es femenina. La bella Helena, esas princesas que siempre un guerrero tiene que ir a rescatar porque la robaron del sí. Ese es el símbolo de esta, la Helena de Troya. Entonces esas películas que ustedes vean donde a la reina, a la princesa se la rescató un demonio, sí. Películas cantidades de esas como Krull, La Leyenda que hemos visto aquí en videoforos, sí. Es el alma divina. Ya empezó con el alma, sí. El íntimo es un desdoblamiento del ser, de este que es inmanifestado, ya empezó a manifestar. Sí. Este se desdobla en el alma divina y Tiperet, que es el alma humana. Mientras esta es masculina, esta es femenina. Son las dos almas gemelas. El matrimonio perfecto es la unión de estas dos almas. Hubo una ruptura. Sí. Estoy hablando desde el mito, que tiene que ver con el trabajo interior del alma. El trabajo es que el guerrero debe conquistar, recuperar a su alma gemela, que es femenina, para responderle lo del alma. Sí. Mire que esto forma un triángulo, esto lo trabajaremos paso a paso, triángulo por triángulo, solo para que hablamos el asunto de el alma y podamos entender este cuento. Sí. Ya no solo desde la visión del Adán Carmón como el macroposopos y el microposopos, sino en el lenguaje ya de nosotros como cuerpo, alma y espíritu. ¿Se acuerda que siempre que doy la conferencia yo empiezo con este tema? Somos un trío de materia, energía y conciencia. Estoy hablando de la constitución multidimensional del ser humano. Sí. Y que normalmente no digo que cuerpo, alma y espíritu y no toco nada más. Pero les he dicho en niveles más avanzados que el alma es apenas lo que conocemos del alma es apenas la periferia de un iceberg. ¿Por qué es esto? El alma tiene un alma humana, un alma divina. Aquí está el misterio de las almas gemelas. Ese cuento no es afuera, es adentro. El cuento del matrimonio perfecto no es afuera, es adentro. Y esto tiene que ver con el equilibrio de tus fuerzas femeninas, de tus fuerzas masculinas, y hasta que no logres ese trabajo interior, no vas a poder hacer un trabajo afuera de un matrimonio perfecto. ¿Sí? ¿Alguien estaba levantando la mano? Ya la periferia del alma, la parte superficial del alma, este mundo, este mismo 6 que es Tiperet, que es el alma humana, se le conoce en las tradiciones esotéricas como el mundo causal. Ahí empieza, desde donde he comprendido en su relación con la ciencia, el mundo cuántico. Más allá del átomo, más allá de la molécula, más allá de la interfaz entre la materia entre la materia y la molécula, que es el mundo, ese espacio energético que es el mundo vital. Por eso esto dice el maestro Samael cuando da la conferencia del rayo de la muerte, que el cuerpo vital se va para el cementerio con este que está ahí entre el cromosoma y la molécula se desintegra. El alma lo constituye de aquí para allá. ¿Sí? Mundo físico, interfaz entre el cromosoma y la molécula, y mundo molecular, mundo atómico, y aquí empieza el vacío cuántico, no sabemos. Les mostré con el esquema que les hice, de aquí hasta el absoluto, el punto Cessna, como lo llaman algunos, ¿sí? Esa gran distancia con todo lo que la ciencia apenas está en la periferia, apenas está aquí en el bordito del mundo cuántico empezando a acercarse. 1 a la menos 18, ¿sí? Donde está viendo ya la partícula subatómica del bosón de Higgs, las partículas, y de ahí para allá el camino es larguísimo. ¿Entienden los dos esquemas que vamos a hacer? Ya deben tener claro qué somos desde la cábala.
El Adán Kadmon, macroposopo, microposopo. Esto es una copia de lo macro y de lo micro. Como cumple arriba, cumple adentro. Porque todo es un reflejo. Sí. La idea es que entiendan esos conceptos. ¿Qué me queda faltar hablar aquí en torno a la constitución multidimensional del ser humano? Solo hay una cosa que falta tocar. Como le digo, cada punto de esto los vamos a trabajar. De eso se trata casi que el curso de Cábala. Todo esto es apenas el abrebocas. ¿Qué falta hablar aquí? La conciencia. La conciencia. O sea que esta es la tercera y cuarta dimensión. ¿Cuál? La 10, la 9. Lo de las dimensiones lo trabajamos en estos días, para que lo corrijamos. Sí, aquí está muy claro, pues aquí hay un esquema, pero muy lineal. Sí, y ustedes también les envié este esquema. Yo, como le digo, discrepo aquí en un... Para mí este no está en la cuarta dimensión, sino en la quinta. Pero eso lo explicaré pues cuando hablemos la próxima. ¿Aquí qué me falta? Aquí me falta como para que encajemos más tocar dos cosas. La personalidad. Porque estamos hablando del físico. El ego. Esa es la constitución multidimensional. Esta es la constitución multidimensional, que es otro de los esquemas que aquí está, para que el Adán Kadmon por un lado, y enseguida les explico pues cómo va esto ya para comprender mejor eso. Sí, irían dos esquemas más. Uno, el Adán Kadmon, y el otro, la constitución multidimensional. Como Adán Kadmon, macroposopo, lo que vimos, microposopos y reino. Y como constitución multidimensional ya va cuerpo, alma, espíritu, donde entra el alma divina, el alma humana, sí. Y estos conceptos, la personalidad, el ego, la conciencia y la naturaleza inferior. Qué bueno que tenga claro eso, porque necesitamos saber qué somos, quiénes somos. Es lo que vamos a ver aquí. En ese mismo esquema. Porque la gente habla, pero pocos profundizan en los asuntos. ¿Qué es la conciencia? El rayo de la creación vino del absoluto, el Okidanok, y vino bajando, ¿cierto? Ya lo vimos, ya hemos hecho los esquemas, sí. Hasta ahí no hay nada raro. El ser y la primera Trimurti se desdobla en el íntimo. De hecho, el mantra de este es el I-A-O. El mantra del Logos, el nombre más elevado de Dios en las tradiciones esotéricas, el I-A-O, y está en la palabra de Colombia. Sí. Se desdobla, ya manifestándose en el íntimo. Lo que en las tradiciones vedantas se le conoce como Atman, en sánscrito. Él se desdobla en las dos almas, el alma humana y el alma divina, pero, ojo, hay un cuaternario inferior que lo trabajaremos más adelante. Ese cuaternario inferior está aquí, vean. El cuaternario inferior. Seis, 7, 8 y 9. 9 días que va ahí. Cuaternario inferior. Todo esto lo trabajaremos más adelante paso a paso. Solo que para entender y comprender lo de la conciencia, el ego, la personalidad y la naturaleza inferior. Haremos unos esquemas donde trabajaremos los triángulos y el cuaternario inferior. Sí. El íntimo, o sea, una parte del ser,
para no dejar abandonada, digamos, la naturaleza inferior, se proyecta al cuaternario inferior como conciencia. En las tradiciones esotéricas se le llama el Buddhata, la esencia o conciencia, el conocimiento del ser. Por eso tiene esta S. Por eso tiene ciencia. Ciencia es conocimiento. La S es del ser. Con el conocimiento del ser. Es el término en Occidente al que se le refirió a la esencia o en las tradiciones esotéricas como el Buddha. Una representación aquí abajo, en el sótano, en la naturaleza inferior, sí, del ser. Se los pongo claro. Imagínense que todo esto es Colombia, y no en vano Colombia pues tiene, sí, si nosotros lo vemos, sí, es una estrella de 5 puntas, no sería raro. Guajira, Panamá, y ahí lo vemos, eso debe explicar el frater va a dar una conferencia, ¿cuándo es? 14 de octubre. Sobre eso. Pero lo que quiero decir es, vamos a suponer que este es Colombia. ¿Quién es el mandatario, el que manda ahí? El presidente. Sería esta trimurti, por decir algo. El ejecutivo, el judicial y el legislativo. La trimurti, ahí está. Sí. Pero en un municipio, ¿qué hace? Él se desdobla a un departamento se desdobla, sería este el departamento, este el país, sí, y se desdoblaría más en un municipio ¿en qué? El alcalde y cada uno tiene su representante, por eso se va siempre de 3 en 3, ¿correcto? Por eso aquí 3, por eso vuelve aquí 3 y por eso vuelve aquí 3, ¿correcto? Es el mismo representante, ¿correcto? Pero como quiera que si el espíritu llegara a esta naturaleza inferior con todo su poder, lo fundiría. Entonces él se tiene que ir desdoblando. ¿Hasta dónde se desdobla en el país? Después del municipio viene el corregimiento y ahí está el inspector de policía y tal. Sí, es lo mismo, para que entendamos, porque como afuera adentro, todo sale del inconsciente colectivo. Resulta que como el íntimo tampoco se puede expresar aquí, ahí es donde un desdoblamiento de él es esta. La chispa virginal que nos acompaña siempre. La esencia, la conciencia, el Buddhata. Conciencia. Con el conocimiento del ser. O sea, el ser vino aquí como una chispita. A acompañarnos para no andar solos. La chispa de Dios que a toda hora nos acompañaba. Sí. El árbol sefirótico tiene 2 naturalezas. Una naturaleza divina y superior. Y en el esquema de la constitución multidimensional, creo que yo no la puse ahí. En ese esquema, vamos a volverlo a hacer para que no nos enredemos mucho con esto. Sí. Volvemos a hacerlo. Ya esto lo hemos explicado ahí. Hay 2 naturalezas. La naturaleza divina superior, ¿cuál será? Gurdjieff, por ejemplo, una de las enseñanzas principales que le enseñaron a Gurdjieff en su búsqueda y que lo aterrizó, con lo primero que entraban en esa escuela donde era, decía, la primera lección que tienes que aprender es que dentro de ti hay un lobo y un cordero. Y tienes que aprender a integrar esas 2 naturalezas sin que el lobo se coma el cordero. Están hablando de la naturaleza superior. Iría. La naturaleza superior.
iría aquí. Y la naturaleza inferior, el cuaternario inferior. Es lo que vino a hacer el Creador en nosotros, experimentar la limitación de la materia y llevarle información, experimentarse a sí mismo en su propia creación. La naturaleza superior o divina y la naturaleza inferior, no mala. Pero entonces la conciencia es la naturaleza inferior. No. Es la proyección de... Es la proyección de la naturaleza superior al cuaternario. en la naturaleza inferior para no dejarla sola. La trampa que hace el Creador. La parte de Dios, la parte de la naturaleza superior en el cuaternario inferior, que es la naturaleza inferior. Es la trampa que hace para no dejarla sola. ¿No han oído hablar de la voz de la conciencia? Que es una voz que te dice que algo está mal, aunque mucho obedece pues como a programaciones, creencias, pero es una voz que surge desde adentro. Esa es, en la gnosis se manifestó gráficamente como una llamita, sí, como una vela, una antorcha que hay ahí, aquí está la mente, aquí está la emoción y aquí está la voluntad, en el cuaternario inferior, el mundo energético y el mundo físico. Ese es el cuaternario inferior. Lo vamos a trabajar más adelante, no se preocupen que estoy hablando de la constitución multidimensional del ser humano. Estoy hablando de cómo bajó la chispa virginal. Ella donde llegue aquí funde esto, pero no lo podía dejar solo porque es un niño. Sí, venía a experimentarse lo más inmanifestado en la más limitada forma. Ese era el juego. Y la trampa es que mete ahí la conciencia, la esencia o el budata. Sí. Estoy hablando la que bajó desde el espíritu. Sí. Ese cuaternario inferior sería la misma naturaleza inferior. Es la naturaleza. Es la misma. Es parte de la naturaleza inferior. Parte de la naturaleza. Entonces, ¿dónde es que está en la conciencia? Vuélveme a repetir. Vuelvo y le digo, aquí. Viene aquí. El cuaternario inferior es este. Incluyendo el no. Aquí metido, aquí, entre él. Aquí lo hice, mire, aquí está. 6, 7, 8 y 9. Aquí. Ahí. ¿A través de qué? A través de sensaciones, a través de pensamientos, a través de voluntades, a través de energía. Se está comunicando el ser contigo. ¿Qué pasó? Estamos tratando de entender el asunto. Sí. ¿Qué es la naturaleza inferior? Vamos a hablar, dejemos el cuerpo físico para lo último. Vamos a hablar de lo otro. Sí. Resulta que cuando el niño nace, mire la trampa. Por eso yo no me canso de decir que Dios es un tramposo, aunque mucha gente no le ha gustado eso. Sí. El niño nace. Y el niño necesita un sistema operativo para poder conectar el mundo de adentro con el de afuera. Ustedes saben lo que es un sistema operativo, ¿cierto? Un sistema que me ayuda a operar. Ese sistema operativo es lo que se conoce como la personalidad. ¿Qué dice la ciencia? Que la personalidad la forma. Por un lado, el temperamento. Ay, ese peladito salió al papá. No, ese peladito salió al abuelo. Sí. Y por el otro lado, el carácter. El uno tiene que ver con lo que le aportó papá y mamá y toda su descendencia por 5 generaciones a nivel genético. Y lo otro tiene que ver con el entorno. A través del entorno estamos generando y reprogramando genes. Sí. Se ha hecho experimentos. Un niño lo cogen y lo ponen en un ambiente hostil, siendo gemelos, y el otro lo pone en un ambiente muy... y son 2 seres totalmente diferentes. Temperamento y carácter forman la personalidad. Si el niño no creara la personalidad, queda autista. O sea, el niño queda ahí. No tiene el sistema operativo que le haga el enlace entre el pensamiento, la emoción, la voluntad, la conciencia y todo lo demás que hay para arriba
con el cuerpo. ¿Estamos entendiendo lo que es la personalidad? Estamos entendiendo. Esto es normal, natural. Este se convierte en un escollo. Es parte de la naturaleza inferior. No es mala. Inferior. Primer trabajo que hay que hacer: poner la personalidad al servicio de la conciencia, que es al servicio del ser. En películas como El cuarto rey mago, Oronte, ¿se acuerda de él? Solo al final, los que vieron la película, la personalidad se pone al servicio del ser. Normalmente la personalidad no está al servicio del ser. Pero resulta que cuando el niño estaba creando la personalidad, como eso es un sistema operativo, creó un virus. Ese virus es el ego. Un falso programa. El niño empezó: yo soy Guillermito, yo soy Anita. Sí, esto es mío, mío. Entonces ya empezó el ego. No es malo, solo que llegó y este virus se le metió a la personalidad en la naturaleza inferior. Se infló. Sí. Entonces esto ya se convirtió en un falso yo soy. ¿Cuál es el verdadero yo soy? Esta personalidad debería conectar con la conciencia y la conciencia con el ser. Pero este virus, y ahí está la ira, el odio, el resentimiento, sí, los miedos y todo este tipo de cosas quedó ahí y es un parásito, un virus que se metió a la personalidad. No solo debo conectar la personalidad con la conciencia y el ser, sino que además debo limpiarla de este parásito. ¿Vamos entendiendo? Estoy hablando solo de esta parte. Entonces está el ego, la personalidad. Estoy hablando solo de eso. Vamos a hablar del cuerpo. Les dije que íbamos a hablar del cuerpo para lo último. Dejamos el cuerpo para la próxima semana. No, es que me gusta como en el mismo paquete entregarlo todo porque ya otro no viene en la otra y, sí, y quería mostrarles unas cositas. Vamos a ver cómo aquí, para que este cuerpo funcione, necesita un cerebro reptil, que es el hipotálamo, un cerebro emocional que nos hace humanos. Este cerebro reptil es el que tiene el soporte de vida, es el que maneja la digestión, el sueño, el erotismo, sí. Estos dos son dos animales, uno es un reptil y uno es un mamífero. El uno nos mantiene el cuerpo y el otro nos hace humanos. Pero ellos tienen un rezago, ese rezago que queda es la naturaleza animal, dos animales que hay que administrar. Estoy hablando del cuerpo, ya no estoy hablando de la parte psíquica, estoy hablando del cuerpo. Dos animales, parte de la naturaleza inferior. No es mala. Dos animales que domesticar. Sí. Tercer elemento de la naturaleza inferior. Cuando niños creamos un cuerpo de dolor, todo el dolor acumulado de la niñez, se acumula un cuerpo de dolor, que como un cuerpo se alimenta, parte de la naturaleza inferior, que hay que desintegrar como este virus. El ego. Todo lo que negamos, rechazamos en la niñez. Un ejemplo, el niño llega, por eso todo va a la niñez. El niño llega y supóngase que él de vidas pasadas trae el don de dar. Él le gusta dar, lo trae de vidas pasadas. Entonces llega y le dan un juguetico teniendo 2 años. Sí. Como trae el don de dar, llega el amiguito, el primito, el que sea y se lo regala. Sí. Y ese regalo costó mucho. Entonces llega el adulto de turno. Eso no se hace, no te vuelvo a dar nada. Entonces el niño, ¿qué hace? Para buscar aceptación y reconocimiento, porque el niño busca eso que es algo bueno, lo niega y lo tira al traste de atrás. Eso es la sombra. Yo hablo de la sombra desde este aspecto. Cada quien le pondrá el nombre que quiera y le interpretará lo que quiera. Pero yo minuciosamente me he dedicado por muchos años a estudiar afuera y adentro este tipo de cosas.
La sombra, todo lo negado, bueno o malo en la niñez, que necesita ser reconocido y es parte de tu psiquis. Sí, parte de la naturaleza inferior. ¿Correcto? Y el... No, cuerpo del dolor es otra cosa. La sombra es una parte de tu psiquis donde tú vas proyectando todo lo que no negaste en la niñez. Ya después pueden haber muchas conferencias en torno a esto porque toda tu vida se va a proyectar en esto. Sí. Y el tercer elemento de la naturaleza inferior es la bestia interior, o sea, el dragón de las tinieblas. Para que la luz brille necesita su contraparte. Para que la luz brille necesita su contraparte. Y la contraparte es la oscuridad total. Es el demonio interior que tenemos, el Lucifer interior. Sí. Y este también hay que hacer todo un trabajo con él. No tiene, los únicos que hay que desintegrar son el cuerpo del dolor y el ego. Este hay que aprender a matrimoniarnos con él. Ese es mi punto de vista, después de muchos años de investigación, estudio y práctica de este tipo de la naturaleza inferior, la naturaleza superior. Algunos confunden sombra con ego, otros confunden sombra con demonio, otras cosas. Sí, paso a paso es bueno que entonces vamos construyendo eso. Ahí me perdonan. Bestia interior, el demonio interior. Si no hay oscuridad, no hay luz. Si no está la raíz, no hay árbol. Entonces la naturaleza inferior sería el cuerpo, el dolor, la sombra y la bestia. Esas tres. Está el ego. Más todo lo... Ahí se lo expliqué paso a paso. La personalidad, el ego, que es un virus de la personalidad, el cuerpo del dolor, la sombra y la bestia interior. Y con cada uno hay que hacer un trabajo. En una primera cámara uno dice, a todo eso le dice a la naturaleza inferior. Hay gente que le dice a todo eso el ego. Y los dos animales. Y los dos animales. Gracias. También es parte de la naturaleza inferior porque tienes que domesticar esos dos animales. Y el dragón te tienes que convertir en un jinete de dragón. O sea, el trabajo es... Eso fue lo que quiso experimentarse Dios. A eso vino, a eso vinimos. Entonces, en vez de estar sacando un perro afuera, entonces saque su bestia interior y ponga a hacer su trabajo por dentro. No, ya en un tratado de cábala hay que hablarlo todo. Yo normalmente pocas veces hablo de todo. Sí, así es lo que he comprendido, lo que he estudiado en torno a eso. Y lo he vivido en la práctica. Sí. Los invito a que... ¿Qué es la gnosis? El estudio de los misterios. La segunda cámara es un estudio de cómo meterte. Ahí, por ejemplo, los misterios de Dioniso tienen que ver con la naturaleza emocional. Sí. Los misterios del Bafómetro tienen que ver con el animal interior y con el dragón interior. Sí. Y el misterio de Abraxas, de los grandes misterios gnósticos, es una integración de todo. Sí. Ya para terminar, entonces quiero decirle una cosa. Para entender este cuento del Adán Carmón, ojo, para entender ya todo esto, ya saben lo que hay que colocar entonces en los dos diagramas más, ¿correcto? Mire, uno dice, el hombre es este cuerpo, no es este cuerpo es solo una pequeña parte, pero esta parte usted ve, para que lo vamos entendiendo, usted empieza ¿qué? Con los huesos. Es el esquema. Encima llego y le pego otro esquema, los músculos. Encima le pego ¿qué? El sistema nervioso. Cada uno de ellos. Los músculos. Después a otro le pego el sistema nervioso. A otro le pego el sistema endocrino. Y me voy paso por paso. Les estoy hablando del Adán Carmón. Les estoy hablando del hombre celestial. Así como aquí, aún después de que yo pegue todo, huesos, sangre, piel, órganos, nervios, endocrino, pegué todo, ahí está el hombre, todavía está el estuche. Hay un soporte más interno que es el pensamiento y la emoción, ¿correcto? Lo mismo pasa aquí. Estoy hablando así, por eso la invitación a hacer todo esto, es como que si fuéramos haciendo
esquema por esquema, sistema por sistema del hombre. Así como afuera, adentro. Todo esto empieza a ir ahí. Aquí cuando usted me ve, aquí está todo. Están mis huesos, mis pieles, mi sistema endocrino, mi sistema nervioso. Está todo ahí. Y más sin embargo, aún está el pensamiento. Así mismo es esto. Quiero que entendamos. Ese árbol de sefirótico, cuando hacemos un esquema, que las dimensiones, que las trimurti y el cuaternario inferior, que la constitución, todo va ahí, como todo va aquí. ¿Para qué? Para que un pensamiento, una emoción, una voluntad, una conciencia y un ser algún día se pueda expresar. La base del conocimiento gnóstico, la base del conocimiento espiritual es conócete a ti mismo. Y así como en el cuerpo es esto, por eso cada esquema para que usted lo vaya viendo. ¿Qué somos? Todo esto va ahí pegado uno sobre otro superpuesto. Como va el hueso, el músculo, la piel, los órganos, el sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema neuronal, como todo va ahí, igual va acá. Estoy hablando del conocimiento de sí mismo y del hombre celestial. Eso somos. Pierde esta oportunidad de este cuerpo y ahí queda estancado su trabajo hasta que se gane otro cuerpo. Estamos en épocas especiales. Sí, es el momento de aprovechar esta oportunidad para hacer el trabajo. ¿El trabajo es qué? Alinear el lobo del que le hablaban a Gurdjieff con el cordero que es el Cristo interno, la naturaleza superior. Y eso con recitos no tiene. Con mantras no es suficiente. Hay que ir de cara con tu animal, con tu bestia, con tu cuerpo de dolor, con tu naturaleza inferior, en todos sus aspectos. Usted decide o no. A eso juega un Dios, a eso vinimos. ¿Para qué vinimos? Ya sabemos. ¿De dónde venimos? Ya sabemos. ¿Quiénes somos? Ya sabemos. Amén. Espero que vamos entendiendo el asunto. La próxima semana comenzamos entonces con el árbol sefirótico, ahora sí. Y ya llevamos como 8 esquemas o 9. ¿No? 7. ¿Cómo le parece? Pero claro el asunto. Estuviste inspirado. Claro, profundo. El Adán Kadmon, el hombre celestial que somos. Como 9. Hágala, que después la desatrasamos. Guillermo, ¿tiene segunda cámara? Hoy sí hay segunda cámara. Ay, no, te toca, ¿cierto? Hombre, Daniel, hombre. No, lo que pasa es que como cuando hay rituales... Sí. Para no perder la avenida. Hombre, Margarita. ¿Qué? Que a nosotros nos explicaran eso desde niños y que este es un propósito de la... Es otra. Bueno, denme la plata, a mí me la gasto ahorita. Glorita les va a colaborar con deshacerse de esa energía. Ahí me disculpan que yo no sé escribir en un tablero, pero ahí les va a quedar en la idea. Pero ¿a qué cree que juega un Dios? ¿A qué cree que usted puede seguir aquí dando vueltas todas las vidas que quiera? Pero... Ahí fue desde esta parte donde dijiste que el Adán estaba revestido por todas estas partes. El cuerpo celestial, el hombre celestial. Claro, ya enseguida. Ah, bueno. Ay, se me hizo bien. Ah, sí, ven, se mire. Vivi, ¿ustedes quieren una o dos revistas? Sí. No hay sino, no tengo sino 2. No para ofrecerle a otra. No la he ofrecido a nadie porque en cualquier momento salen, se abren, se separan y quedan ahí, pues entonces sí, no que la la idea es tengan. trabajar. Entonces se las dejo a las 2. Sí, por favor. Valen los mismos 60. Entonces en estos días las entrego. Sí, pero son nuestras, gracias. Ah, bueno. No, hija, aquí voy, gracias. El que le interese copias, vea, aquí tengo. El que le interese copias Estas son como a 100 pesos.
¿Cuántas necesita? Pero son las ¿Cuántas necesita? Yo no he hecho ninguna. Pero ya tiene de eso. Yo tengo unas de estas, pero no, ¿Cuántas necesita?